Capítulo 46. Organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. El sistema nervioso carece de parangón en cuanto a la enorme complejidad de los procesos de pensamiento y acciones de control que es capaz de realizar. Cada minuto son literalmente millones los fragmentos de información que recibe procedentes de los distintos nervios y órganos sensitivos y a continuación integra todo este cúmulo para generar las respuestas que vaya a emitir el organismo. Antes de comenzar este análisis del sistema nervioso, el lector debería consultar los capítulos 5 y 7, donde se ofrecen los principios que rigen los potenciales de membrana y la transmisión de señales en los nervios y a través de las uniones neuromusculares. La neurona, unidad funcional básica del sistema nervioso central. El sistema nervioso central contiene más de 100.000 millones de neuronas. La figura 46.1 muestra una neurona típica correspondiente a una clase que está presente en la corteza motora del cerebro. Las señales de entrada llegan a ella a través de las sinapsis situadas fundamentalmente en las dendritas neuronales, pero también en el soma celular. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas procedentes de las fibras aferentes pueden ser tan solo unos cientos o llegar hasta 200.000. Por el contrario, la señal de salida viaja por el único axón que abandona la neurona. A continuación, este axón puede dar origen a numerosas ramas independientes que se dirigen hacia otras zonas del sistema nervioso o de la periferia corporal. Figura 46.1 estructura de una neurona grande perteneciente al encéfalo, con sus porciones funcionales más importantes. Modificado de Gard-Nessy, Basic Neuroscience, Anatomy and Physiology. Filadelfia, W. B. Saunders Co., 1987. Un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis consiste en que normalmente la señal solo circula en sentido anterógrado, desde el axón de una neurona precedente hasta las dendritas en la membrana celular de las neuronas ulteriores. Esta característica obliga a la señal a viajar en la dirección exigida para llevar a cabo las funciones nerviosas específicas. La mayoría de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando las experiencias sensitivas excitan los receptores sensitivos, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivo en los oídos, táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. Estas experiencias sensitivas pueden desencadenar reacciones inmediatas del encéfalo o almacenarse su recuerdo durante minutos, semanas o años y determinar reacciones corporales en algún momento futuro. La figura 46-2 muestra la porción somática del sistema sensitivo, que transmite información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas en 1. La médula espinal a todos sus niveles, 2. La formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo en el encéfalo, 3. El cerebelo, 4. El tálamo, y 5. Áreas de la corteza cerebral. Figura 46-2 eje somatosensitivo del sistema nervioso. A fin de cuentas, la misión más importante del sistema nervioso consiste en regular las diversas actividades del organismo. Para desempeñar esta tarea, debe controlar los siguientes aspectos: 1. La contracción de los músculos esqueléticos adecuados en todo el cuerpo, 2. La contracción de la musculatura lisa de las vísceras, y 3. La secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exocrinas y endocrinas en muchas zonas del organismo. En conjunto, estas actividades se denominan funciones motoras del sistema nervioso y los músculos y las glándulas reciben el nombre de efectores porque representan las estructuras anatómicas reales que ejecutan las funciones dictadas por las señales nerviosas. La figura 46-3 muestra el eje nervioso motor, esquelético, del sistema nervioso cuya actividad está dedicada a controlar la contracción de la musculatura esquelética. Un segundo elemento, llamado sistema nervioso autónomo, opera de forma paralela a su acción, estando encargado de controlar la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales internos. Su estudio se aborda en el capítulo 61.
Figura 46A3 Eje nervioso motor esquelético del sistema nervioso. Obsérvese en la figura 46-3 que los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso central, como por ejemplo, 1. La médula espinal, 2. La formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, 3. Los ganglios basales, 4. El cerebelo, y 5. La corteza motora. Cada una de estas regiones cumple su propia función específica. Las más inferiores se ocupan básicamente de las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos sensitivos, mientras que las superiores lo hacen de los movimientos musculares complejos e intencionales sometidos al control de los procesos cerebrales de pensamiento. Procesamiento de la información, función integradora del sistema nervioso. Una de las funciones más importantes del sistema nervioso consiste en elaborar la información que le llega de tal modo que dé lugar a las respuestas motoras y mentales adecuadas. El encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva que recibe por carecer de interés o de importancia. Por ejemplo, corrientemente una persona no tiene conciencia de las diversas porciones de su cuerpo que están en contacto con la ropa, ni tampoco de la presión originada por el asiento sobre el que descansa. En este mismo sentido, solo llama la atención un objeto que ocupe el campo visual esporádicamente, e incluso los sonidos constantes de nuestro entorno suelen quedar relegados al inconsciente. Sin embargo, cuando una información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. Esta canalización y tratamiento de la información se denomina función integradora del sistema nervioso. Así, si una persona pone la mano sobre una estufa caliente, la respuesta instantánea pretendida consiste en levantarla. Esto deja paso a otras respuestas asociadas, como apartar todo el cuerpo de la estufa y a veces incluso gritar de dolor. Cometido de la sinapsis en el procesamiento de la información. La sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente. Más adelante en este mismo capítulo examinamos los detalles sobre la función sináptica. Sin embargo, es importante advertir ya que las sinapsis determinan las direcciones de propagación que toma cualquier señal por el sistema nervioso. En algunas la transmisión de una neurona a la siguiente no plantea problemas, mientras que en otras se plantean dificultades. Asimismo, las señales facilitadoras e inhibidoras procedentes de otras regiones del sistema nervioso tienen la capacidad de controlar la transmisión sináptica, a veces abriendo la sinapsis para efectuar la comunicación y en otras ocasiones cerrándolas. Además, algunas neuronas postsinápticas responden con un amplio número de impulsos de salida y otras lo hacen solo con unos pocos. Por tanto, las sinapsis efectúan una acción selectiva, muchas veces bloquean las señales débiles, a la vez que dejan pasar las más potentes, pero en otras circunstancias seleccionan y amplifican ciertas señales débiles y con frecuencia las encarrilan en muchas direcciones en vez de en una sola. Normalmente es solo una pequeña fracción de la información sensitiva más importante la que provoca una respuesta motora inmediata. En cambio, una gran parte del resto se guarda para controlar las actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. La mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la corteza cerebral, pero hasta las regiones basales del encéfalo y la médula espinal pueden conservar pequeñas cantidades de información. La acumulación de la información es el proceso que llamamos memoria y también constituye una función de la sinapsis. Cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, estas adquieren una mayor capacidad para transmitir ese mismo tipo de señal la próxima vez, situación que llamamos facilitación. Después de que las señales sensitivas hayan recorrido la sinapsis en multitud de ocasiones, su facilitación es tan profunda que las señales generadas dentro del propio encéfalo también pueden originar la transmisión de impulsos a lo largo de la misma serie de sinapsis, incluso cuando no haya sido estimulada su entrada sensitiva. Este proceso otorga a la persona una percepción de estar experimentando sensaciones originales, aunque únicamente se trate de recuerdos.
Los mecanismos exactos por los que sucede la facilitación a largo plazo de la sinapsis en el proceso de la memoria, pero en el capítulo 58 se explica lo que se conoce sobre este tema y otros detalles acerca del sistema de la memoria sensitiva. Una vez que los recuerdos están guardados en el sistema nervioso, pasan a formar parte de los mecanismos de procesamiento cerebral para el pensamiento en el futuro. Es decir, los procedimientos de deliberación del encéfalo comparan las experiencias sensitivas nuevas con los recuerdos acumulados. A continuación, estos últimos sirven para seleccionar la información sensitiva nueva que resulte más importante y encauzarla hacia las regiones correspondientes para el almacenamiento de la memoria a fin de permitir su uso en el futuro o hacia las regiones motoras para dar lugar a las respuestas corporales inmediatas. Principales niveles de función del sistema nervioso central. El sistema nervioso humano ha heredado unas capacidades funcionales especiales correspondientes a cada etapa recorrida por el desarrollo evolutivo del hombre. A partir de este bagaje, los principales niveles del sistema nervioso central que presentan unas características funcionales específicas son 3. 1. El nivel medular. 2. El nivel encefálico inferior o subcortical. Y 3. El nivel encefálico superior o cortical. Nivel medular. Muchas veces concebimos la médula espinal como un mero conducto para transmitir las señales que viajan desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo o en sentido opuesto de vuelta desde el encéfalo hasta el cuerpo. Esta suposición dista mucho de la verdad. Incluso después de haber seccionado la médula espinal en la región cervical alta, seguirán ocurriendo muchas funciones medulares dotadas de una gran organización. Por ejemplo, los circuitos neuronales de la médula pueden originar 1. Los movimientos de la marcha. 2. Reflejos para retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos. 3. Reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco en contra de la gravedad. Y 4. Reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos o la excreción urinaria. En realidad, los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo sino hacia los centros de control en la médula, simplemente ordenando que estos centros ejecuten sus funciones. Nivel encefálico inferior o subcortical. Gran parte, si no la mayoría, de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, es decir, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Por ejemplo, la regulación de la presión arterial y la respiración se lleva a cabo básicamente en el bulbo raquídeo y la protuberancia sin intervención de la conciencia. El control del equilibrio constituye una función combinada entre las porciones más antiguas del cerebelo y la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los reflejos de la alimentación, como la salivación y el humedecimiento de los labios en respuesta al sabor de la comida, están regulados por regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Además, numerosos patrones emocionales, como la ira, la excitación, las respuestas sexuales, las reacciones al dolor y al placer, aún pueden darse una vez destruida gran parte de la corteza cerebral. Nivel encefálico superior o cortical. Tras la explicación precedente sobre las numerosas funciones del sistema nervioso que acontecen en los niveles medular y encefálico inferior, uno puede preguntarse, ¿qué le queda por hacer a la corteza cerebral? La respuesta a esta cuestión resulta complicada, pero hay que buscar su punto de partida en el hecho de que esta estructura es un enorme almacén de recuerdos. La corteza jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a los centros inferiores del sistema nervioso. Sin su concurso, el funcionamiento de los centros encefálicos inferiores a menudo es impreciso. El inmenso depósito de información cortical suele convertir estas funciones en operaciones determinativas y precisas. Finalmente, la corteza cerebral resulta fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. En realidad, son los centros encefálicos inferiores, y no la corteza,
los que despiertan en ella la vigilia, abriendo así su banco de recuerdos a la maquinaria cerebral del razonamiento. Por tanto, cada porción del sistema nervioso cumple unas funciones específicas, pero es la corteza la que destapa todo un mundo de información almacenada para que la mente la use. Cuando comenzaron a crearse los ordenadores, pronto quedó patente que estas máquinas presentan muchos rasgos en común con el sistema nervioso. En primer lugar, todos poseen circuitos de entrada que pueden compararse con la porción sensitiva del sistema nervioso y circuitos de salida análogos a su porción motora. En los ordenadores más sencillos, las señales de salida están bajo el control directo de las señales de entrada, funcionando de un modo similar a los reflejos simples de la médula espinal. En los más complejos, la salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en su memoria, lo que resultaría análogo a los mecanismos reflejos y de procesamiento más complejos a cargo de nuestro sistema nervioso superior. Por ende, a medida que los ordenadores adquieren todavía mayor complejidad, es necesario añadir a un otro componente, llamado unidad de procesamiento central, que determina la secuencia de todas las operaciones. Este elemento es equivalente a los mecanismos cerebrales de control que dirigen nuestra atención primero hacia un razonamiento, una sensación o una actividad motora, luego hacia otro, y así sucesivamente, hasta que tienen lugar secuencias complejas de pensamiento o de acción. La figura 46-4 presenta una sencilla representación esquemática de un ordenador. Incluso un estudio apresurado de esta imagen pone de manifiesto su semejanza con el sistema nervioso. El hecho de que los ingredientes básicos de un ordenador de uso general sean análogos a los del sistema nervioso humano muestra que el encéfalo tiene muchas características semejantes a las de un ordenador, que reúne información sensitiva sin parar y la emplea junto a la ya almacenada para calcular el curso diario de las actividades del organismo. Figura 46-4 representación esquemática de un ordenador de uso general que recoge los componentes básicos y sus interrelaciones. La información recorre el sistema nervioso central sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos, llamados simplemente impulsos nerviosos, a través de una sucesión de neuronas, una después de la otra. Sin embargo, además, cada impulso puede, 1. Quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente, 2. Convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, o 3. Integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. Todas estas actividades pueden clasificarse como funciones sinápticas de las neuronas. Tipos de sinapsis, químicas y eléctricas. Hay dos tipos principales de sinapsis, Fig. 46-546-5 químicas y eléctricas. Figura 46-5 anatomía fisiológica de una sinapsis química, A, y una sinapsis eléctrica, B. La mayoría de las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas. En esta sinapsis, la primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor, a menudo llamado sustancia transmisora, a nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo. Hasta hoy se han descubierto más de 40 neurotransmisores importantes. Entre las mejor conocidas figuran las siguientes: acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido aminobutírico, GABA, glicina, serotonina y glutamato. En las sinapsis eléctricas los citoplasmas de las células adyacentes están conectados directamente por grupos de canales de iones llamados uniones en hendidura que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Estas uniones se explicaron en el capítulo 4, y los potenciales de acción se transmiten a través de ellas y de otras uniones semejantes desde una fibra muscular lisa hasta la siguiente en el músculo liso visceral, V capítulo 8, y desde un miocito cardíaco al siguiente en el músculo cardíaco, V capítulo 10. Aunque la mayoría de las sinapsis en el encéfalo son químicas, en el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas.
La transmisión bidireccional de las sinapsis eléctricas les permite colaborar en la coordinación de las actividades de grandes grupos de neuronas interconectadas. Por ejemplo, las sinapsis eléctricas son útiles para detectar la coincidencia de despolarizaciones subumbral simultáneas dentro de un grupo de neuronas interconectadas. Se permite así una mayor sensibilidad neuronal y se promueve la activación síncrona de un grupo de neuronas interconectadas. Conducción unidireccional en las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas poseen una característica sumamente importante que las convierte en un elemento muy conveniente para transmitir la mayor parte de las señales en el sistema nervioso. Esta característica hace posible que siempre conduzcan las señales en un solo sentido, es decir, desde la neurona que segrega el neurotransmisor, denominada neurona presináptica, hasta la neurona sobre la que actúa el transmisor, llamada neurona postsináptica. Este fenómeno es el principio de la conducción unidireccional de las sinapsis químicas y se aleja bastante de la conducción a través de las sinapsis eléctricas, que muchas veces transmiten señales en ambos sentidos. Un mecanismo de conducción unidireccional da la oportunidad de enviar señales dirigidas hacia objetivos específicos. En efecto, es esta transmisión específica hacia regiones separadas y muy focalizadas, tanto en el sistema nervioso como en los terminales de los nervios periféricos, lo que le permite llevar a cabo sus incontables funciones de sensibilidad, control motor, memoria y otras muchas. La figura 46-6 muestra una típica motoneurona anterior situada en el asta anterior de la médula espinal. Está compuesta por tres partes fundamentales: el soma, que es el cuerpo principal de la neurona, el único axón, que se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal, y las dendritas, que constituyen una gran cantidad de prolongaciones ramificadas del soma con unas dimensiones hasta de 1 milímetro de recorrido hacia las zonas adyacentes en la médula. Figura 46-6 motoneurona anterior típica, que muestra los terminales presinápticos sobre el soma neuronal y las dendritas. Obsérvese también el único axón. Sobre la superficie de las dendritas y del soma de la motoneurona se hallan entre 10.000 y 200.000 diminutos botones sinápticos llamados terminales presinápticos, estando aproximadamente del 80 al 95% en las dendritas y solo del 5 al 20% en el soma. Estos terminales presinápticos ocupan el extremo final de las fibrillas nerviosas originadas en muchas otras neuronas. En gran parte son excitadores, es decir, segregan un neurotransmisor que estimula a la neurona postsináptica. Sin embargo, otros son inhibidores, es decir, segregan un neurotransmisor que inhibe a la neurona postsináptica. Motoneurona anterior en los siguientes aspectos: 1. Las dimensiones del soma celular; 2. La longitud, el tamaño y el número de dendritas, que oscila desde casi 0 a muchos centímetros; 3. La longitud y el tamaño del axón; y 4. El número de terminales presinápticos, que puede oscilar desde tan solo unos pocos hasta llegar a 200.000. Estas variaciones hacen que las neuronas situadas en las diversas partes del sistema nervioso reaccionen de forma dispar a las señales sinápticas que les llegan y, por tanto, ejecuten muchas funciones diferentes. Terminales presinápticos. Los estudios de los terminales presinápticos efectuados con el microscopio electrónico muestran que poseen variadas formas anatómicas, pero en su mayoría se parecen a pequeños botones redondos u ovalados. De ahí que a veces se les llame botones terminales, botones, pies terminales o botones sinápticos. La figura 46-546-5 ofrece la estructura básica de una sinapsis química, con un solo terminal presináptico emplazado sobre la superficie de la membrana de una neurona postsináptica. El terminal está separado del soma neuronal postsináptico por una hendidura sináptica cuya anchura suele medir de 200 a 300 angstroms. En él existen dos estructuras internas de importancia para la función excitadora o inhibidora de la sinapsis: las vesículas transmisoras y las mitocondrias. Las vesículas transmisoras contienen el neurotransmisor que, cuando se libera a la hendidura sináptica, excita o inhibe la neurona postsináptica. Excita la neurona postsináptica si la membrana neuronal posee receptores excitadores e inhibe la neurona si contiene receptores inhibidores.
Las mitocondrias aportan trifosfato de adenosina, ATP, que a su vez suministra energía para sintetizar más sustancia transmisora. Cuando se propaga un potencial de acción por un terminal presináptico, la despolarización de su membrana hace que una pequeña cantidad de vesículas viertan su contenido hacia la hendidura. Por su parte, el transmisor liberado provoca un cambio inmediato en las características de permeabilidad de la membrana neuronal postsináptica, lo que origina la excitación o la inhibición de la célula, en función de las propiedades del receptor neuronal. Mecanismo por el que los potenciales de acción provocan la liberación del transmisor en los terminales presinápticos, misión de los iones calcio. La membrana del terminal presináptico se llama membrana presináptica. Contiene una gran abundancia de canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando un potencial de acción la despolariza, estos canales se abren y permiten la entrada en el terminal de un número importante de iones calcio. La cantidad de neurotransmisor que sale a continuación hacia la hendidura sináptica desde el terminal es directamente proporcional al total de iones calcio que penetran. No se conoce el mecanismo exacto por el que estos iones propician su liberación, pero se piensa que es el siguiente: cuando los iones calcio llegan al terminal presináptico, se unen a unas moléculas proteicas especiales situadas sobre la cara interna de la membrana presináptica, llamadas puntos de liberación. A su vez, este enlace suscita la apertura de los puntos de liberación a través de la membrana y así permite que unas pocas vesículas transmisoras suelten su contenido hacia la hendidura después de cada potencial de acción. En el caso de las vesículas que almacenan el neurotransmisor acetilcolina, existen entre 2.000 y 10.000 moléculas de esta sustancia en cada una y en el terminal presináptico hay suficientes vesículas como para transmitir desde unos cuantos cientos hasta más de 10.000 potenciales de acción. Acción de la sustancia transmisora en la neurona postsináptica, función de las proteínas receptoras. La membrana de la neurona postsináptica contiene una gran cantidad de proteínas receptoras que también están recogidas en la figura 46-546-5A. Las moléculas de estos receptores poseen dos elementos importantes. 1. Un componente de unión que sobresale fuera desde la membrana hacia la hendidura sináptica y donde se fija el neurotransmisor procedente del terminal presináptico. Y 2. Un componente intracelular que atraviesa toda la membrana postsináptica hasta el interior de la neurona postsináptica. La activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos en la célula postsináptica según una de las dos formas siguientes. 1. Por activación de los canales iónicos para permitir el paso de determinados tipos de iones a través de la membrana, o 2. Mediante la activación de un segundo mensajero, que en vez de un canal iónico es una molécula que protruye hacia el citoplasma celular y activa una sustancia o más en el seno de la neurona postsináptica. A su vez, estos segundos mensajeros aumentan o disminuyen determinadas funciones específicas de la célula. Los receptores de neurotransmisores que activan directamente los canales iónicos a menudo se denominan receptores ionotrópicos, mientras que los que actúan a través de sistemas de segundos mensajeros reciben el nombre de receptores metabotrópicos. Canales iónicos. Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos. 1. Canales catiónicos, cuya clase más frecuente deja pasar iones sodio cuando se abren, pero a veces también cumplen esta función con el potasio o el calcio. Y 2. Canales aniónicos, que permiten sobre todo el paso de los iones cloruro, pero también de minúsculas cantidades de otros aniones. Los canales catiónicos que transportan iones sodio están revestidos de cargas negativas. Esta situación atrae hacia ellos a los iones sodio dotados de carga positiva cuando el diámetro del canal aumenta hasta superar el tamaño del ion sodio hidratado. Sin embargo, esas mismas cargas negativas repelen los iones cloruro y otros aniones e impiden su paso. Con respecto a los canales aniónicos, cuando sus diámetros alcanzan las dimensiones suficientes, entran los iones cloruro y los atraviesan hasta el lado opuesto, mientras que los cationes sodio, potasio y calcio quedan retenidos, básicamente porque sus iones hidratados son demasiado grandes para poder pasar.
Más adelante estudiaremos que cuando se abren los canales catiónicos y dejan entrar iones sodio positivos, dicha carga eléctrica excitará a su vez a esta neurona. Por tanto, un neurotransmisor capaz de abrir los canales catiónicos se denomina transmisor excitador. A la inversa, la apertura de los canales aniónicos permite la entrada de cargas eléctricas negativas que inhiben a la neurona. Así pues, los neurotransmisores que abren estos canales se llaman transmisores inhibidores. Cuando un neurotransmisor activa un canal iónico, su apertura suele producirse en una fracción de milisegundo. Si, en cambio, deja de estar presente, el canal se cierra con idéntica velocidad. La apertura y el cierre de los canales iónicos aportan un medio para el control muy rápido de las neuronas postsinápticas. Sistema de segundo mensajero en la neurona postsináptica. Muchas funciones del sistema nervioso, como, por ejemplo, los procesos de memoria, requieren la producción de unos cambios prolongados en las neuronas durante segundos y hasta meses después de la desaparición de la sustancia transmisora inicial. Los canales iónicos no son idóneos para originar una variación prolongada en las neuronas postsinápticas porque se cierran en cuestión de milisegundos una vez desaparece la sustancia transmisora. Sin embargo, en muchos casos, se consigue una excitación o una inhibición neuronal postsináptica a largo plazo al activar un sistema químico de segundo mensajero en el interior de esta misma célula, y a continuación será este elemento el que genere el efecto duradero. Existen diversos tipos de sistemas de segundo mensajero. Uno de los más frecuentes recurre a un grupo de proteínas llamadas proteínas G. La figura 46-7 muestra una proteína G receptora de membrana. El complejo de proteínas G inactivas está libre en el citosol y consta de difosfato de guanosina, GDP, más tres elementos, un componente alfa, que es la porción activadora de la proteína G, y unos componentes beta y gamma, que están pegados al componente alfa. Mientras el complejo de proteínas G está unido a GDP, permanece inactivo. Figura 46-7. El sistema de segundo mensajero, por el que una sustancia transmisora procedente de una neurona previa puede activar una segunda neurona, se realiza mediante un cambio transformacional en el receptor que libera la subunidad alfa, activada de la proteína G en el citoplasma de la segunda neurona. Se ofrecen los cuatro posibles efectos posteriores de la proteína G. 1. Apertura de un canal iónico en la membrana de la segunda neurona. 2. Activación de un sistema enzimático en la membrana de la neurona. 3. Activación de un sistema enzimático intracelular. 4. Inicio de la transcripción génica en la segunda neurona. El regreso de la proteína G al estado inactivo tiene lugar cuando el trifosfato de guanosina, GTP, unido a la subunidad alfa se hidroliza para formar difosfato de guanosina, GDP, y las subunidades beta y vuelven a unirse a la subunidad alfa. Cuando el receptor es activado por un neurotransmisor, después de un impulso nervioso, experimenta un cambio conformacional, que deja expuesto un sitio de unión para el complejo de proteínas G, que después se une a la porción del receptor que sobresale en el interior de la célula. Este proceso permite que la subunidad alfa libere GDP y, al mismo tiempo, se una al trifosfato de guanosina, GTP, a la vez que separa de las porciones beta y del complejo. El complejo alfa-GTP desprendido tiene así libertad de movimiento en el citoplasma celular y ejecuta una función o más entre múltiples posibles, según las características específicas de cada tipo de neurona. A continuación pueden producirse los cuatro cambios siguientes, que se ilustran en la figura 46-746-7, 1. Apertura de canales iónicos específicos a través de la membrana celular postsináptica. En el extremo superior derecho de la figura se observa un canal de potasio que está abierto en respuesta a la proteína G. Este canal suele permanecer así durante un tiempo prolongado, a diferencia del rápido cierre experimentado por los canales iónicos activados directamente que no recurren al sistema de segundo mensajero. 2. Activación del monofosfato de adenosina cíclico, AMPC, o del monofosfato de guanosina cíclico, GMPC, en la neurona.
Recuerde que tanto el AMPC como el GMPC pueden activar una maquinaria metabólica muy específica en la neurona y, por tanto, poner en marcha cualquiera de las múltiples respuestas químicas, entre ellas los cambios prolongados en la propia estructura celular, que a su vez modifican la excitabilidad de la neurona a largo plazo. 3. Activación de una enzima intracelular o más. La proteína G puede activar directamente una enzima intracelular o más. A su vez, las enzimas pueden estimular cualquiera de las numerosas funciones químicas específicas en la célula. 4. Activación de la transcripción génica. La activación de la transcripción génica es uno de los efectos más importantes ocasionados por la activación de los sistemas de segundo mensajero, debido a que la transcripción génica puede provocar la formación de nuevas proteínas en el seno de la neurona, modificando de ese modo su maquinaria metabólica o su estructura. En efecto, se sabe en general que aparecen cambios estructurales en las neuronas oportunamente activadas, sobre todo en los procesos de memoria a largo plazo. La inactivación de la proteína G tiene lugar cuando el GTP unido a la subunidad alfa se hidroliza para formar GDP. Esta acción lleva a que la subunidad alfa libere su proteína diana, con lo que inactiva los sistemas de segundos mensajeros y a continuación vuelve a combinarse con las subunidades beta y, con lo cual el complejo de proteínas G recupera su estado inactivo. Está claro que la activación de los sistemas de segundo mensajero dentro de la neurona, ya pertenezcan al tipo de la proteína G o a otras clases, resulta importantísima para variar las características de la respuesta a largo plazo en diferentes vías neuronales. Volveremos a este tema con mayor detalle en el capítulo 58, cuando estudiemos las funciones de memoria en el sistema nervioso. Receptores excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica. Tras la activación, algunos receptores postsinápticos provocan la excitación de la neurona postsináptica y otros su inhibición. La importancia de poseer tanto el tipo inhibidor de receptor como el excitador radica en que aporta una dimensión añadida a la función nerviosa, dado que permite tanto limitar su acción como excitarla. Entre los distintos mecanismos moleculares y de membrana empleados por los diversos receptores para provocar la excitación o la inhibición figuran los siguientes. 1. Apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica. Esta acción eleva el potencial de membrana intracelular en sentido positivo hasta el nivel umbral para la excitación. Es el medio que se emplea más a menudo con diferencia para ocasionar la excitación. 2. Depresión de la conducción mediante los canales de cloruro, de potasio o ambos. Esta acción reduce la difusión de los iones cloruro con carga negativa hacia el interior de la neurona postsináptica o de los iones potasio con carga positiva hacia el exterior. En cualquier caso, el efecto consiste en volver más positivo de lo normal el potencial de membrana interno, que es excitador. 3. Diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para excitar la actividad celular o, en algunas ocasiones, incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o disminuir el de los inhibidores. 1. Apertura de los canales del ion cloruro en la membrana neuronal postsináptica. Esta acción permite la difusión rápida de iones cloruro dotados de carga negativa desde el exterior de la neurona postsináptica hacia su interior, lo que traslada estas cargas al interior y aumenta la negatividad en esta zona, efecto que tiene un carácter inhibidor. 2. Aumento de la conductancia para los iones potasio fuera de la neurona. Esta acción permite la difusión de iones positivos hacia el exterior, lo que causa una mayor negatividad dentro de la neurona. Esto representa una acción inhibidora. 3. Activación de las enzimas receptoras que inhiben las funciones metabólicas celulares encargadas de aumentar el número de receptores sinápticos inhibidores o de disminuir el de los excitadores. Sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos. En más de 50 sustancias químicas se ha comprobado o se ha propuesto su acción como transmisores sinápticos. Muchas de ellas están recogidas en las tablas 46.1 y 46-2, que muestran dos grupos de transmisores sinápticos. Uno comprende transmisores de acción rápida y molécula pequeña.
El otro está configurado por un gran número de neuropéptidos con un tamaño molecular muy superior y que normalmente presentan una acción mucho más lenta. 46-2. Tabla 46A1 transmisores de acción rápida y molécula pequeña clase y acetilcolina clase 2, aminas noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina clase 3, aminoácidos ácido aminobutírico, glicina, glutamato, aspartato clase 4, óxido nítrico. Tabla 46A2 neuropéptidos. Transmisores de acción lenta o factores de crecimiento, hormonas liberadoras hipotalámicas, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de hormona luteinizante, somatostatina, factor inhibidor de la hormona de crecimiento, péptidos hipofisarios, hormona adrenocorticótropa, ACTH, endorfina, hormona estimuladora de los melanocitos, alfa prolactina, hormona luteinizante, tirotropina, hormona de crecimiento, vasopresina, oxitocina, péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo, encefalina, metionina, encefalina, sustancia pegastrina, colecistocinina, polipéptido intestinal, vasoactivo, factor de crecimiento nervioso, factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotensina, insulina, glucagón procedentes de otros tejidos, angiotensina 2, bradicinina, carnosina, péptidos del sueño, calcitonina. Los transmisores de acción rápida y molécula pequeña son los que producen las respuestas más inmediatas del sistema nervioso, como la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y de señales motoras hacia los músculos. Por el contrario, los neuropéptidos suelen provocar acciones más prolongadas, como los cambios a largo plazo en el número de receptores neuronales, la apertura o el cierre duraderos de ciertos canales iónicos y tal vez incluso las modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o en su tamaño. En la mayoría de los casos, los tipos de transmisores de molécula pequeña se sintetizan en el citoplasma del terminal presináptico y las numerosas vesículas transmisoras presentes a este nivel los absorben por transporte activo. A continuación, cada vez que llega un potencial de acción al terminal presináptico, las vesículas liberan su transmisor a la hendidura sináptica en pequeños grupos. Esta acción suele suceder en cuestión de milisegundos o menos según el mecanismo descrito anteriormente. La siguiente acción de un transmisor de molécula pequeña sobre los receptores de la membrana en la neurona postsináptica normalmente también ocurre en un plazo de otros milisegundos o menos. Lo más frecuente es que el efecto consista en incrementar o disminuir la conductancia que presentan los canales iónicos. Un ejemplo sería aumentar la conductancia al sodio, lo que causa una excitación, o la del potasio o el cloruro, lo que supone una inhibición. Reciclado de las vesículas de molécula pequeña. Las vesículas que se almacenan y liberan transmisores de molécula pequeña se reciclan continuamente y se utilizan una y otra vez. Una vez que se fusionan con la membrana sináptica y se abren para verter la sustancia transmisora, la membrana de la vesícula simplemente forma parte al principio de la membrana sináptica. Sin embargo, pasados unos segundos a minutos, la porción correspondiente a la vesícula se invagina hacia el interior del terminal presináptico y se desprende para configurar una nueva vesícula. Esta membrana vesicular aún contiene las proteínas enzimáticas adecuadas o las proteínas de transporte necesarias para sintetizar o concentrar la sustancia transmisora una vez más en su interior. La acetilcolina es un típico transmisor de molécula pequeña que obedece a los principios de síntesis y liberación antes expuestos. Esta sustancia transmisora se sintetiza en el terminal presináptico a partir de acetilcoenzima A y colina en presencia de la enzima acetiltransferasa de colina. A continuación, se transporta a sus vesículas específicas. Cuando más tarde se produce su salida desde ellas a la hendidura sináptica durante la transmisión de la señal nerviosa en la sinapsis, se degrada de nuevo con rapidez en acetato y colina por acción de la enzima colinesterasa, que está presente en el retículo formado por proteoglucano que rellena el espacio de la hendidura sináptica. Después, una vez más, las vesículas se reciclan en el interior del terminal presináptico y la colina sufre un transporte activo de vuelta hacia el terminal para repetir su empleo en la síntesis de nueva acetilcolina. Características de algunos importantes transmisores de molécula pequeña. La acetilcolina se segrega por las neuronas situadas en muchas regiones del sistema nervioso, pero específicamente en 1. Los terminales de las células piramidales grandes de la corteza motora. 2. Diversos tipos diferentes de neuronas pertenecientes a los ganglios basales.
3. Las motoneuronas que inervan los músculos esqueléticos. 4. Las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. 5. Las neuronas posganglionares del sistema nervioso parasimpático. Y 6. Parte de las neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático. En la mayoría de los casos, la acetilcolina posee un efecto excitador. Sin embargo, se sabe que ejerce acciones inhibidoras en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas, como la inhibición del corazón a cargo de los nervios vagos. La noradrenalina se segrega en los terminales de muchas neuronas cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. En concreto, las que están localizadas en el locus ceruleus de la protuberancia envían fibras nerviosas a amplias regiones del encéfalo que sirven para controlar la actividad global y el estado mental, como por ejemplo aumentar el nivel de vigilia. En la mayoría de estas zonas, la noradrenalina probablemente activa receptores excitadores, pero en unas cuantas, en cambio, estimula los inhibidores. También se segrega en la mayor parte de las neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático, donde excita algunos órganos pero inhibe otros. La dopamina se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce básicamente en la región estriada de los ganglios basales. El efecto que ejerce suele ser una inhibición. La glicina se segrega sobre todo en la sinapsis de la médula espinal. Se cree que siempre actúa como un transmisor inhibidor. El GABA, ácido aminobutírico, se segrega en los terminales nerviosos de la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza. Se piensa que siempre causa una inhibición. El glutamato se segrega en los terminales presinápticos de muchas de las vías sensitivas que penetran en el sistema nervioso central, lo mismo que en muchas áreas de la corteza cerebral. Probablemente siempre causa excitación. La serotonina se segrega en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo que proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal, especialmente a las astas dorsales de la médula y al hipotálamo. Actúa en la médula como un inhibidor de las vías del dolor y se piensa que la acción inhibidora sobre las regiones superiores del sistema nervioso ayuda a controlar el estado de ánimo de una persona, tal vez incluso provocando sueño. El óxido nítrico se segrega especialmente en los terminales nerviosos de las regiones encefálicas responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria. Por tanto, este sistema transmisor podría esclarecer en el futuro algunas de las funciones correspondientes a estos dos aspectos que hasta ahora han desafiado toda explicación. El óxido nítrico difiere de otros transmisores de molécula pequeña por su mecanismo de producción en el terminal presináptico y por sus acciones sobre la neurona postsináptica. No está formado con antelación y almacenado en vesículas dentro del terminal presináptico como los demás transmisores. En su lugar, se sintetiza casi al instante según las necesidades y a continuación difunde fuera de los terminales presinápticos durante un periodo de segundos en vez de ser liberado en paquetes vesiculares, y después hacia las neuronas postsinápticas cercanas. En ellas, no suele alterar mucho el potencial de membrana, sino que modifica las funciones metabólicas intracelulares que cambian la excitabilidad neuronal durante segundos, minutos o tal vez incluso más tiempo. Los neuropéptidos se sintetizan de otro modo y tienen acciones que normalmente son lentas y en otros aspectos bastante diferentes de las que ejercen los transmisores de molécula pequeña. Estas sustancias no se sintetizan en el citoplasma de los terminales presinápticos. Por el contrario, se forman en los ribosomas del soma neuronal ya como porciones íntegras de grandes moléculas proteicas. Las moléculas proteicas penetran a continuación en los espacios existentes en el retículo endoplásmico del soma y posteriormente en el aparato de Golgi, donde suceden dos cambios. En primer lugar, la proteína formadora de neuropéptidos sufre una escisión enzimática en fragmentos más pequeños, algunos de los cuales son el propio neuropéptido o un precursor suyo. En segundo lugar, el aparato de Golgi introduce el neuropéptido en minúsculas vesículas transmisoras que se liberan hacia el citoplasma. A continuación, se transportan por el axón en todas las direcciones hacia el extremo de las fibras nerviosas a través de la corriente axónica del citoplasma,
viajando a una velocidad de tan solo unos pocos centímetros al día. Finalmente, estas vesículas vierten su contenido en los terminales neuronales como respuesta a los potenciales de acción de la misma manera que los transmisores de molécula pequeña. Sin embargo, la vesícula sufre una autólisis y no se reutiliza. Debido a este laborioso método de formación de los neuropéptidos, normalmente se libera una cantidad mucho menor de neuropéptidos que de los transmisores de molécula pequeña. Esta diferencia se compensa en parte por el hecho de que en general poseen una potencia 1.000 veces mayor o más que los transmisores de molécula pequeña. Otra característica importante de los neuropéptidos es que a menudo ocasionan acciones mucho más duraderas. Algunas de ellas consisten en el cierre prolongado de los canales de calcio, los cambios persistentes en la maquinaria metabólica de las células, en la activación o la desactivación de genes específicos dentro del núcleo celular o en alteraciones a largo plazo de la cantidad de receptores excitadores o inhibidores. Algunos de estos efectos duran días, pero otros quizá meses o años. Nuestros conocimientos sobre las funciones de los neuropéptidos no están sino comenzando a desarrollarse. Los fenómenos eléctricos que ocurren durante la excitación neuronal se han estudiado especialmente en las grandes motoneuronas situadas en las astas anteriores de la médula espinal. Por tanto, los sucesos descritos en los próximos apartados se refieren básicamente a estas neuronas. Excepto por sus diferencias cuantitativas, también pueden aplicarse a la mayoría de las demás neuronas del sistema nervioso. Potencial de membrana en reposo del soma neuronal. La figura 46-8 muestra el soma de una motoneurona medular e indica un potencial de membrana en reposo de unos 65 MV. Este potencial de membrana en reposo es un poco menos negativo que los 90 MV existentes en las grandes fibras nerviosas periféricas y en las del músculo esquelético. Un voltaje más bajo resulta importante ya que permite el control positivo y negativo del grado de excitabilidad neuronal. Es decir, el descenso del voltaje hasta un nivel menos negativo vuelve más excitable la membrana de la neurona, mientras que su aumento hasta un nivel más negativo la hace menos excitable. Este mecanismo es el fundamento de los dos modos de acción en la neurona, la excitación o la inhibición, según se explica con detalle a lo largo de los próximos apartados. Figura 46-8 Distribución de los iones sodio, potasio y cloruro a través de la membrana del soma neuronal, origen del potencial de membrana intrasomático. Diferencias de concentración iónica a través de la membrana en el soma neuronal. La figura 46-8 también muestra las diferencias existentes a ambos lados de la membrana del soma neuronal en la concentración de los tres iones más importantes para el funcionamiento celular, los iones sodio, potasio y cloruro. En la parte superior se observa que la concentración del ion sodio es alta en el líquido extracelular, 142 mEq/L, pero baja en el interior de la neurona, 14 mEq/L. Este gradiente está ocasionado por una potente bomba de sodio situada en la membrana del soma que lo saca continuamente fuera de la neurona. La figura 46-8 también indica que la concentración del ion potasio es alta en el interior del soma neuronal, 120 mEq/L, pero baja en el líquido extracelular, 4,5 mEq/L. Además, pone de manifiesto que existe una bomba de potasio, la otra mitad de la bomba de Ney-Kay, que mete el potasio en el interior. La figura 46-8 revela que el ion cloruro tiene una concentración alta en el líquido extracelular, pero baja en el interior de la neurona. La membrana puede ser en cierto modo permeable a los iones cloruro y puede haber una débil bomba para ellos. Con todo, la principal razón para la baja concentración que presentan en el interior de la neurona son los 65 MV existentes. Es decir, este voltaje negativo repele los iones cloruro con carga negativa, empujándoles hacia el exterior a través de los canales hasta que la concentración sea mucho menor dentro de la membrana que fuera. Recordemos, según los capítulos 4 y 5, que el potencial eléctrico a través de la membrana celular puede oponerse al movimiento de iones a través suyos y su polaridad y magnitud son las apropiadas. Un potencial que se oponga exactamente al movimiento de un ion se llama potencial de Nernst para.
Ese ion, que está representado por la siguiente ecuación, donde la Fm es el potencial de Nernst en milivoltios desde el interior de la membrana, tendrá carácter negativo, para los iones positivos y positivo, y, para los negativos. Ahora, calcularemos el potencial de Nernst que va a oponerse exactamente al movimiento de cada uno de los tres iones independientes, sodio, potasio y cloruro. Para la diferencia de concentración del sodio planteada en la figura 46-846-8, 142 mEq/diagonal L en el exterior y 14 mEq/diagonal L en el interior, el potencial de membrana que se opondrá exactamente al movimiento de este ion a través de los canales de sodio se cifra en más 61 MV. Sin embargo, el potencial de membrana real es de 65 MV, no de más 61 MV. Por tanto, los iones sodio que se filtren al interior son expulsados fuera de inmediato por la bomba de sodio, lo que mantiene el potencial negativo de 65 MV dentro de la neurona. Para los iones potasio, el gradiente de concentración es de 120 mEq/diagonal L dentro de la neurona y 4,5 mEq/diagonal L fuera. Este gradiente de concentración determina un potencial de Nernst de 86 MV en el interior, que es más negativo que los 65 que existen en la realidad. Así pues, debido a la elevada concentración intracelular del ion potasio, hay una tendencia neta para su difusión hacia el exterior de la neurona, pero a esta acción se le opone el bombeo continuo de estos iones hacia el interior. Finalmente, el gradiente del ion cloruro, 107 mEq/diagonal L fuera y 8 mEq/diagonal L dentro, justifica un potencial de Nernst de 70 MV en el interior de la neurona, que solo es un poco más negativo que el valor real medido de 65 MV. Por consiguiente, los iones cloruro tienden a filtrarse muy ligeramente hacia el interior, pero los pocos que lo hacen son expulsados al exterior, tal vez por una bomba activa de cloruro. Recuerde estos tres potenciales de Nernst y el sentido en el que tienden a difundir los diversos iones porque esta información es importante para entender la excitación y la inhibición de la neurona por activación de la sinapsis o inactivación de los canales iónicos. Distribución uniforme del potencial eléctrico en el interior del soma. El interior del soma neuronal contiene una solución electrolítica muy conductora, el líquido intracelular de la neurona. Además, su diámetro es grande, de 10 a 80 m, lo que casi no genera ninguna resistencia a la conducción de la corriente eléctrica de una parte a otra de su interior. Por tanto, todo cambio en el potencial de cualquier zona de líquido dentro del soma suscita un cambio casi exactamente igual en el potencial de los demás puntos de su interior, esto es, siempre que la neurona no esté transmitiendo un potencial de acción. Este principio es importante porque desempeña un cometido fundamental en la sumación de las señales que llegan a la neurona desde múltiples fuentes, según veremos en los apartados posteriores de este capítulo. Efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica, potencial postsináptico excitador. En la figura 46-946-9 se muestra a la neurona en reposo con un terminal presináptico sin excitar apoyado sobre su superficie. El potencial de membrana en reposo en cualquier punto del soma es de 65 MV. Figura 46-9 tres estados de una neurona. A neurona en reposo, con un potencial intraneuronal normal de 65 MV. B neurona en un estado excitado, con un potencial intraneuronal menos negativo, 45 MV, ocasionado por la entrada de sodio. C neurona en un estado inhibido, con un potencial de membrana intraneuronal más negativo, 70 MV, ocasionado por la salida del ion potasio, la entrada del ion cloruro o ambas cosas. La figura 46-946-9b presenta un terminal presináptico que ha segregado un transmisor excitador hacia la hendidura existente entre su extremo y la membrana del soma neuronal. El transmisor actúa sobre el receptor excitador de esta última para incrementar la permeabilidad de la membrana al NAI. Debido al gran gradiente de concentración de sodio y a la elevada negatividad eléctrica dentro de la neurona, los iones sodio difunden con rapidez hacia el interior de la membrana. De membrana en reposo.
Por tanto, en la figura 46-946-9b su valor ha cambiado en sentido positivo desde 65 hasta 45 MV. Este ascenso positivo en el voltaje por encima del potencial de reposo normal en la neurona, es decir, hacia un valor menos negativo, se llama potencial postsináptico excitador, PPSE, debido a que si sube lo suficiente en este sentido, desencadenará un potencial de acción en la neurona postsináptica, estimulándola. En este caso, el PPSE es de más 20 MV, es decir, 20 MV más positivo que el valor de reposo. La descarga de un solo terminal presináptico nunca es capaz de incrementar el potencial neuronal desde 65 MV hasta 45. Un ascenso de tal magnitud requiere el disparo simultáneo de muchos terminales, unos 40 a 80 para una motoneurona anterior corriente, al mismo tiempo o en una rápida sucesión. Esta descarga simultánea sucede por un proceso llamado sumación, que se analiza en los próximos apartados. Generación de potenciales de acción en el segmento inicial del axón a su salida de la neurona, umbral de excitación. Cuando el PPSE sube lo suficiente en sentido positivo, llega a un punto en el que pone en marcha un potencial de acción en la neurona. Sin embargo, este potencial no empieza en las inmediaciones de las sinapsis excitadoras. En su lugar, empieza en el segmento inicial del axón al nivel en que esta estructura abandona el soma neuronal. La razón principal para que este sea el punto de origen del potencial de acción reside en que el soma posee en su membrana relativamente pocos canales de sodio dependientes de voltaje, lo que complica la apertura por parte del PPSE del número necesario para desencadenar un potencial de acción. Por el contrario, la membrana del segmento inicial presenta una concentración 7 veces superior que el soma de canales de sodio dependientes de voltaje y, por tanto, puede generar un potencial de acción con mucha mayor facilidad que este último. El PPSE que suscitará un potencial de acción en el segmento inicial del axón está entre más 10 y más 20 MV en contraste, con los más 30 o más 40 MV requeridos como mínimo en el soma. Una vez que comienza el potencial de acción, viaja en sentido periférico a lo largo del axón y normalmente también en sentido retrógrado hacia el soma. En algunos casos, incluso retrocede hacia las dendritas, pero no a todas ellas, pues, al igual que el soma, tienen muy pocos canales de sodio dependientes de voltaje y por tanto a menudo son incapaces de generar ni un solo potencial de acción. Así pues, en la figura 46-946-9b se observa que el umbral de excitación de la neurona es de unos 45 MV, lo que representa un PPSE de más 20 MV, es decir, 20 MV más positivo que el potencial neuronal de reposo normal de 65 MV. Efecto de la sinapsis inhibidora sobre la membrana postsináptica, potencial postsináptico inhibidor. Las sinapsis inhibidoras sobre todo abren canales de cloruro, lo que permite el paso sin problemas de estos iones. Para comprender cómo inhiben la neurona postsináptica, debemos recordar lo que aprendimos sobre el potencial de Nernst para los iones cloruro. Calculamos que en este caso dicha variable mide unos 70 MV. Se trata de un potencial más negativo que los 65 MV presentes normalmente en el interior de la membrana neuronal en reposo. Por tanto, la apertura de los canales de cloruro permitirá el movimiento de estos iones con carga negativa desde el líquido extracelular hacia el interior, lo que volverá más negativo de lo normal el potencial de membrana interno, acercándolo al nivel de 70 MV. La apertura de los canales de potasio dejará que estos iones de carga positiva se desplacen hacia el exterior y esto también volverá más negativo de lo normal el potencial de membrana interno. Así pues, la entrada de cloruro más la salida de potasio elevan el grado de negatividad intracelular, lo que se denomina hiperpolarización. Este aumento inhibe a la neurona debido a que el potencial de membrana es aún más negativo que el potencial intracelular normal. Por consiguiente, un aumento de la negatividad por encima del potencial de membrana en reposo normal se denomina potencial postsináptico inhibidor, PPSI.
La figura 46-946-9 se muestra los efectos sobre el potencial de membrana ocasionados por la activación de las sinapsis inhibidoras, lo que permite la entrada de cloruro a la célula o la salida de potasio a su exterior, con el correspondiente descenso de esta variable desde su valor normal de 65 mV hasta un nivel más negativo de 70 mV. El potencial de membrana resulta 5 mV más negativo de lo normal y por tanto es un PPSI de 5 mV, lo que inhibe la transmisión de la señal nerviosa a través de la sinapsis. Además de la inhibición originada por las sinapsis inhibidoras que operan en la membrana neuronal, lo que se denomina inhibición postsináptica, muchas veces se produce otro tipo de inhibición en los terminales presinápticos antes de que la señal llegue a alcanzar la sinapsis. Esta clase se llama inhibición presináptica. La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora en las inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas antes de que sus propias terminaciones acaben sobre la neurona postsináptica. En la mayoría de los casos, la sustancia transmisora inhibidora es GABA, ácido aminobutírico. Esta liberación ejerce una acción específica de apertura sobre los canales aniónicos, lo que permite la difusión de una gran cantidad de iones cloruro hacia la fibrilla terminal. Las cargas negativas de estos iones inhiben la transmisión sináptica debido a que anulan gran parte del efecto excitador producido por los iones sodio con carga positiva que también penetran en las fibrillas terminales cuando llega un potencial de acción. La inhibición presináptica ocurre en muchas de las vías sensitivas del sistema nervioso. En realidad, las fibras nerviosas sensitivas adyacentes entre sí suelen inhibirse mutuamente, lo que atenúa la propagación lateral y la mezcla de señales en los fascículos sensitivos. En los capítulos siguientes exponemos la importancia de este fenómeno más a fondo. Cuando una sinapsis excitadora estimula la motoneurona anterior, la membrana neuronal se vuelve muy permeable a los iones sodio durante un plazo de 1 o 2 ms. En este periodo tan breve, una cantidad suficiente de iones sodio difunde con rapidez hacia el interior de la motoneurona postsináptica para elevar su potencial intraneuronal en unos pocos milivoltios, lo que crea el PPSE recogido en las curvas azul y verde de la figura 46-10-46-10. A continuación, este potencial desciende lentamente a lo largo de los 15 ms siguientes, debido a que este es el tiempo necesario para que escape el exceso de cargas positivas de la neurona excitada y para restablecer el potencial de membrana normal en reposo. Figura 46 a 10 potenciales postsinápticos excitadores. Para mostrar que el disparo simultáneo nada más que de unas pocas sinapsis no producirá un potencial suficiente por sumación como para desencadenar un potencial de acción, pero que si son muchas las sinapsis que disparan a la vez ascenderá el potencial acumulado hasta el umbral para la excitación y originará un potencial de acción superpuesto. En un PPSI ocurre precisamente el efecto contrario, a saber, la sinapsis inhibidora aumenta la permeabilidad de la membrana frente a los iones potasio o cloruro, o frente a ambos, durante 1 o 2 ms, y esta acción reduce el potencial intraneuronal hasta un valor más negativo que lo normal, creando de este modo el PPSI. Este potencial también se apaga en cuestión de unos 15 ms. Otros tipos de sustancias transmisoras pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica durante un periodo mucho más prolongado, cientos de milisegundos o incluso segundos, minutos u horas. Esto es especialmente cierto en el caso de algunos de los transmisores de los neuropéptidos. La excitación de un solo terminal presináptico sobre la superficie de una neurona casi nunca activa la célula. La razón de este fenómeno reside en que la cantidad de sustancia transmisora liberada por un terminal aislado para originar un PPSE normalmente no supera los 0,5 a 1 mV, en vez de los 10 a 20 mV necesarios en general para alcanzar el umbral de excitación. Sin embargo, al mismo tiempo suelen estimularse muchos terminales presinápticos. Aunque estas estructuras se encuentren esparcidas por amplias regiones de la neurona, aún así pueden sumarse sus efectos, es decir, agregarse uno a otro hasta que se produzca la excitación neuronal. Ya se señaló antes que un cambio de potencial en cualquier punto aislado del soma provocará su modificación casi exactamente igual hacia todas partes en su interior.
Este efecto es así debido a que el gran cuerpo de la neurona presenta una conductividad eléctrica muy alta. Por tanto, con cada sinapsis excitadora que descarga a la vez, el potencial total dentro del soma se vuelve más positivo en 0,5 a 1 MV. Cuando el PPSE llegue al nivel suficiente, alcanzará el umbral de disparo y producirá un potencial de acción. Espontáneamente en el segmento inicial del axón, como queda recogido en la figura 46-10-46-10. El potencial postsináptico más bajo de esta imagen estaba causado por la estimulación simultánea de 4 sinapsis, el siguiente potencial en intensidad lo estaba por la estimulación de 8, finalmente, un PPSE aún más alto estaba ocasionado por la estimulación de 16 sinapsis. En este último caso, se había alcanzado el umbral de disparo y se generó un potencial de acción en el axón. Este efecto aditivo de los potenciales postsinápticos simultáneos mediante la activación de múltiples terminales situados en regiones muy espaciadas de la membrana neuronal se denomina sumación espacial. Sumación temporal, causada por descargas sucesivas de un terminal presináptico. Cada vez que dispara un terminal presináptico, la sustancia transmisora liberada abre los canales de membrana a lo sumo durante un ms más o menos. Sin embargo, la modificación del potencial postsináptico dura hasta 15 ms una vez que los canales de membrana sinápticos ya están cerrados. Por tanto, una segunda apertura de estos mismos elementos puede incrementar el potencial postsináptico hasta un nivel aún mayor y cuanto más alta sea la velocidad de estimulación, mayor se volverá el potencial postsináptico. Así pues, las descargas sucesivas de un solo terminal presináptico, si suceden con la rapidez suficiente, pueden añadirse unas a otras, es decir, pueden sumarse. Este tipo de adición se denomina sumación temporal. Sumación simultánea de potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores. Si un PPSI tiende a disminuir el potencial de membrana hasta un valor más negativo y al mismo tiempo un PPSE tiende a elevarlo, estos dos efectos pueden neutralizarse entre sí total o parcialmente. Así pues, cuando una neurona está siendo excitada por un PPSE, una señal inhibidora procedente de otro origen puede reducir muchas veces el potencial postsináptico por debajo del valor umbral de excitación, interrumpiendo así su actividad. Con frecuencia el potencial postsináptico total una vez sumado es excitador, pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona postsináptica. Cuando se produce esta situación, se dice que la neurona está facilitada. Es decir, su potencial de membrana está más cerca del umbral de disparo que lo normal, pero aún no ha alcanzado este nivel. Por consiguiente, la llegada de una señal excitadora más emanada de cualquier otra fuente puede activarla en estas condiciones con una gran facilidad. Las señales difusas del sistema nervioso suelen facilitar grandes grupos de neuronas para que sean capaces de responder con rapidez y sin problemas a las señales que dimanan de otros orígenes. Funciones especiales de las dendritas para excitar a las neuronas. Campo espacial de excitación de las dendritas amplio. Las dendritas de las motoneuronas anteriores suelen extenderse de 500 a 1.000 m en todas las direcciones a partir del soma neuronal y pueden recibir señales procedentes de una gran región espacial en torno a la motoneurona. Esta característica ofrece enormes oportunidades para su sumación desde numerosas fibras nerviosas presinápticas independientes. También es importante resaltar que entre el 80 y el 95% de todos los terminales presinápticos de la motoneurona anterior acaban sobre dendritas, a diferencia de un mero 5 a 20% que finalizan sobre el soma neuronal. Por consiguiente, una gran parte de la excitación viene suministrada por las señales transmitidas a través de las dendritas. La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona mediante conducción electrotónica. La mayoría de las dendritas no llegan a transmitir potenciales de acción debido a que sus membranas poseen relativamente pocos canales de sodio dependientes de voltaje, y sus umbrales de excitación son demasiado elevados para producir potenciales de acción. Con todo, sí que transportan corrientes electrotónicas desde las dendritas al soma.
Este proceso significa la propagación directa de una corriente eléctrica por conducción de iones en los líquidos de las dendritas pero sin la generación de potenciales de acción. La estimulación, o inhibición, de la neurona por esta corriente presenta unas características especiales, según se describe en el siguiente apartado. Disminución de la corriente electrotónica en las dendritas, efecto excitador o inhibidor. Mayor a cargo de la sinapsis situadas cerca del soma. En la figura 46-11 están representadas múltiples sinapsis excitadoras e inhibidoras que estimulan las dendritas de una neurona. En las dos dendritas de la izquierda aparecen efectos excitadores cerca del extremo de su punta. Obsérvese el elevado nivel de los PPSE en estas porciones, es decir, fíjese en sus potenciales de membrana menos negativos en estos puntos. Sin embargo, una gran parte de su PPSE se pierde antes de llegar al soma. La razón de esta importante pérdida estriba en que las dendritas son largas y sus membranas delgadas y al menos parcialmente permeables a los iones potasio y cloruro, lo que las vuelve porosas a la corriente eléctrica. Por tanto, antes de que los potenciales excitadores puedan alcanzar el soma, una gran proporción se habrá perdido por escape a través de la membrana. Esta disminución del potencial de membrana a medida que experimenta su propagación electrotónica a lo largo de las dendritas hacia el soma se llama conducción decreciente. Figura 46-11 estimulación de una neurona por los terminales presinápticos situados en las dendritas para mostrar, especialmente, la conducción decreciente de los potenciales electrotónicos excitadores, en las dos dendritas de la izquierda y la inhibición, de la excitación dendrítica en la dendrita que está encima. También se observa un potente efecto de las sinapsis inhibidoras en el segmento inicial del axón. Cuanto más lejos esté la sinapsis excitadora del soma neuronal, mayor será esta disminución y menos las señales excitadoras que lo alcancen. Por tanto, las sinapsis que se hallan cerca del soma ejercen un efecto mucho mayor para suscitar la excitación o inhibición neuronal que las que quedan alejadas. La dendrita más alta de la figura 46-11 está estimulada tanto por sinapsis excitadoras como inhibidoras. A su punta llega un potente PPSE, pero más cerca del soma hay dos sinapsis inhibidoras que actúan también sobre ella. Estas últimas aportan un voltaje hiperpolarizante que anula por completo el efecto excitador y llega a transmitir un pequeño grado de inhibición por conducción electrotónica hacia el soma. Por tanto, las dendritas pueden sumar los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores del mismo modo que lo hace el soma. En la figura también se recogen varias sinapsis inhibidoras situadas directamente sobre el cono axónico y el segmento inicial del axón. Esta posición suministra una inhibición especialmente profunda debido a que ejerce el efecto directo de elevar el umbral de excitación en el mismo punto en que se genera el potencial de acción en condiciones normales. Relación del estado de excitación de la neurona con la frecuencia de descarga. El estado excitador es el nivel acumulado de impulsos excitadores en la neurona. Si en un momento determinado el grado de excitación es más alto que el de inhibición, entonces se dice que existe un estado excitador. A la inversa, si es mayor la inhibición que la excitación, lo que se dice es que hay un estado inhibidor. Cuando el estado excitador de una neurona sube por encima del umbral de excitación, la célula disparará de forma repetida mientras permanezca a ese nivel. La figura 46-12 muestra las respuestas que ofrecen tres tipos de neuronas cuyo estado excitador presenta diversos grados. Obsérvese que la neurona 1 tiene un umbral bajo de excitación, mientras que la neurona 3 lo tiene elevado. Pero obsérvese también en que la neurona 2 posee la menor frecuencia máxima de descarga, mientras que la neurona 3 tiene la mayor. Figura 46-12 características de respuesta de distintos tipos de neuronas a los diferentes niveles del estado excitador. Algunas neuronas del sistema nervioso central disparan de forma continua porque incluso su estado excitador normal se encuentra por encima del nivel umbral. La frecuencia de disparo suele poder elevarse aún más con un nuevo incremento de su estado excitador. En cambio, puede reducirse o incluso detenerse los disparos si se superpone un estado inhibidor en la neurona.
Por tanto, dos neuronas distintas responden de modos diferentes, tienen umbrales de excitación dispares y presentan unas frecuencias máximas de descarga muy alejadas entre sí. Con un poco de imaginación es posible comprender fácilmente la importancia de poseer neuronas diversas con unas características de respuesta de múltiples tipos para cumplir las funciones muy variadas del sistema nervioso. Algunas características especiales de la transmisión sináptica. Fatiga de la transmisión sináptica. Cuando las sinapsis excitadoras reciben estímulos repetidos a un ritmo elevado, el número de descargas de la neurona postsináptica es muy alto al principio, pero la frecuencia de disparo va bajando progresivamente en los milisegundos o segundos sucesivos. Este fenómeno se llama fatiga de la transmisión sináptica. La fatiga es una característica importantísima de la función sináptica porque cuando una región del sistema nervioso está hiperexcitada, permite que desaparezca este exceso de excitabilidad pasado un rato. Por ejemplo, la fatiga probablemente es el medio más sobresaliente para acabar dominando la excitabilidad excesiva del encéfalo durante una crisis epiléptica hasta el punto de que cesen las convulsiones. Por tanto, su aparición constituye un mecanismo protector contra el exceso de actividad neuronal. Esta cuestión se examina de nuevo en la descripción que aborda los circuitos neuronales reverberantes en el capítulo 47. El mecanismo de la fatiga básicamente consiste en el agotamiento o en la debilitación parcial de las reservas de sustancia transmisora en los terminales presinápticos. Los terminales excitadores de muchas neuronas pueden almacenar una cantidad de transmisor excitador que no baste más que para originar unos 10.000 potenciales de acción, y sus reservas pueden acabarse en cuestión apenas de unos pocos segundos o minutos de estimulación rápida. Parte del proceso de la fatiga probablemente también obedezca a otros dos factores. 1. La inactivación progresiva que experimentan muchos de los receptores de membrana postsinápticos, y 2. La lenta aparición de unas concentraciones iónicas anormales en el interior de la neurona postsináptica. Efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica. La mayoría de las neuronas son muy sensibles a los cambios del pH en los líquidos intersticiales que las rodean. Normalmente, la alcalosis aumenta mucho la excitabilidad neuronal. Por ejemplo, un ascenso en el pH de la sangre arterial desde su valor habitual de 7,4 hasta 7,8 u 8 suele causar convulsiones epilépticas en el encéfalo debido a la mayor excitabilidad de algunas neuronas cerebrales o de todas. En una persona predispuesta a convulsiones epilépticas, incluso un periodo breve de hiperventilación, que elimina el dióxido de carbono y eleva el pH de la sangre, puede desencadenar un ataque epiléptico. En cambio, la acidosis disminuye acusadamente la actividad neuronal. Un descenso en el pH desde 7,4 hasta un valor inferior a 7 suele ocasionar un estado comatoso. Por ejemplo, en la acidosis diabética o urémica muy grave, casi siempre se presenta coma. Efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica. La excitabilidad neuronal también depende claramente de un aporte suficiente de oxígeno. Su interrupción por unos pocos segundos puede ocasionar una ausencia completa de excitabilidad en algunas neuronas. Este efecto se observa cuando cesa transitoriamente el flujo sanguíneo cerebral, porque en cuestión de 3 a 7 s la persona pierde el conocimiento. Efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica. Se sabe que muchos fármacos aumentan la excitabilidad de las neuronas y otros la disminuyen. Por ejemplo, la cafeína, la teofilina y la teobromina, que están presentes en el café, el té y el chocolate, respectivamente, incrementan la excitabilidad neuronal. Se supone que al rebajar el umbral de excitación en las células. La estricnina es uno de los productos mejor conocidos que aumenta la excitabilidad de las neuronas. Sin embargo, no lo hace reduciendo su umbral de excitación, en su lugar, inhibe la acción de algunas sustancias transmisoras normalmente inhibidoras, sobre todo el efecto en este sentido de la glicina sobre la médula espinal. Por tanto, las acciones de los transmisores excitadores resultan aplastantes y las neuronas quedan tan excitadas que pasan con rapidez a emitir descargas repetidas, derivando en unos espasmos musculares tónicos de gran intensidad.
La mayoría de los anestésicos elevan el umbral de la membrana neuronal para la excitación y así disminuyen la transmisión sináptica en muchos puntos del sistema nervioso. Como muchos de estos compuestos son especialmente liposolubles, se ha pensado que algunos de ellos podrían modificar las propiedades físicas de las membranas neuronales, volviéndolas menos sensibles a los productos excitadores. Retraso sináptico. Durante la transmisión de una señal neuronal desde una neurona presináptica hasta otra postsináptica, se consume cierta cantidad de tiempo en el proceso siguiente. 1. Emisión de la sustancia transmisora por el terminal presináptico. 2. Difusión del transmisor hacia la membrana neuronal postsináptica. 3. Acción del transmisor sobre el receptor de la membrana. 4. Intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana. Y 5. Entrada del sodio por difusión para elevar el PPSE hasta un nivel suficientemente alto como para desencadenar un potencial de acción. El periodo mínimo necesario para que tengan lugar todos estos fenómenos, incluso cuando se estimula simultáneamente un gran número de sinapsis excitadoras, es de unos 0,5 ms, que se denomina retraso sináptico. Los neurofisiólogos pueden medir el tiempo de retraso mínimo transcurrido entre la llegada de una lluvia de impulsos a un conjunto de neuronas y la correspondiente lluvia de salida. Una vez recogido este dato, ya se puede calcular el número de neuronas sucesivas que forman el circuito. Alberini CM, Transcription Factor.